Pues empezamos puntuales. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a Patio de la Infanta. Es para mí un placer darles la bienvenida a esta conferencia que forma parte del ciclo Más que Salud, Cuidando de ti, Cuidando del Planeta, un ciclo organizado por la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza y en el que colaboramos desde Fundación Ibercaja. En Fundación Ibercaja somos agentes implementadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas y enmarcados en la Agenda 2030. Son varios los objetivos en los que impacta este ciclo, pero si alguno tenemos que destacar en concreto podría ser el ODS 3, que nos recuerda la importancia de promover la vida saludable, el bienestar para todas las personas, y conscientes de esta importancia enfocamos esta programación en la promoción de la salud y lo hacemos creando alianzas con los que creemos que son los mejores. Aprovecho para agradecer a Javier García Tirado, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Aragón, y a todo su equipo. Para nosotros, desde luego, es un verdadero lujo. Y este ciclo que comenzamos hoy, como digo, tiene previstas distintas sesiones en los próximos meses. Hoy el tema que nos ocupa es el de asma, alergias y patologías en la primavera. Creo que sobran las palabras para dar los motivos de por qué hemos elegido este tema, porque creo que todos estamos sintiendo los síntomas, ¿no? o conocemos a alguien que los esté sufriendo. Para ello, para profundizar más en estos temas, tenemos el placer de que nos acompañen Jesús de la Osa, Iñaki Pérez Camo y también Melania Bentue, que moderará el coloquio. Melania es delegada de la Asociación de Periodistas de la Salud. Y aprovecho también para recordarles que continuaremos el ciclo el próximo día 1 de junio. En ese caso, el tema que abordaremos será el calor y los síndromes gastrointestinales del verano. Por supuesto, quedan todos y todas invitados. A continuación, le voy a hacer la palabra ya a Javier García Tirado. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes. Básicamente quería saludar, agradecer a todo el mundo de una forma muy especial su presencia en esta primera aula de salud que responde a una sensibilidad que yo creo que lo tenemos todas las personas, pero que los que nos dedicamos a la salud y en concreto a los que ejercemos la medicina, es algo que nos preocupa mucho, que somos conscientes de la trascendencia que tiene el impacto de la salud, del medio ambiente en la salud de nuestros pacientes, que es a lo que nos debemos, y de ahí nace un poco esta sensibilidad especial, por el realizar este tipo de actividades para concienciar a las personas acerca de su cuidado y del cuidado de su entorno como algo indisoluble respecto a la salud de ellos mismos y de todos. Muchísimas gracias a la Junta por apoyar esta iniciativa y especialmente a la Comisión que ha trabajado y que está trabajando de una forma muy ardua en aspectos relacionados con la sostenibilidad del medio ambiente, el impacto del colegio en intentar mejorar en este sentido la dinámica ecológica desde el punto de vista del funcionamiento interno del colegio y estas campañas, como digo, de difusión a la población. Muchísimas gracias también a todos y cada uno de los que os habéis implicado en esta primera aula y en el resto de aulas, a Jesús, a Iñaki esta tarde, a Melania, y de una forma muy especial también, muchísimas gracias a Ibercaja, porque desde el primer momento, cuando planteamos la iniciativa, en todo momento tuvimos su apoyo incondicional y de verdad muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Médicos por invitarme a estar aquí esta tarde a hablar de medio ambiente y salud. Como acaban de escuchar en este ciclo de conferencias que arranca hoy y que organiza el Colegio de Médicos, vamos a poner el foco en la relación que existe entre la salud del planeta y la salud humana, en las graves consecuencias del cambio climático y los efectos en nuestra calidad de vida. Dice la ciencia, y así lo recogen innumerables estudios científicos, que el actual cambio climático es consecuencia inequívoca de la actividad humana, por las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, debido a la quema de combustibles fósiles y al cambio de usos del suelo. En esta primera charla nos centraremos en las relaciones y la repercusión que tiene sobre el asma, sobre las alergias y sobre las patologías de primavera. Y lo haremos desde dos perspectivas, la medioambiental
y la sanitaria. Y para ello pues, contamos con dos profesionales que nos van a explicar pues, cómo el cambio climático afecta a nuestra vida, cómo está modificando el ciclo de las alergias, que muchos lo sufrimos, y cómo se pueden prevenir y mitigar los síntomas. Y lo haremos con Jesús de la Osa y con Iñaki Pérez-Camo. Así que cuando queráis. Sentaos, por favor. Bueno, pues nada, bienvenidos a este encuentro. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y les voy a presentar a nuestros invitados. Jesús de la Osa, él es licenciado en Medicina y trabaja como técnico de Educación Ambiental en el Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Es coordinador del itinerario formativo de salud global en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Y además fue editor de los informes Salud y Medio Ambiente de DKV y ECODES desde 2008 hasta 2016. Y el doctor Iñaki Pérez-Camo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Él es médico alergólogo, trabaja en el Hospital Rollo Villanova de Zaragoza, pero además es presidente de la Asociación Aragonesa de Alergia, miembro del Comité de Asma de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica y ha coordinado y es autor, aunque él es muy modesto y no quiere decirlo, pero múltiples estudios en revistas de referencia internacionales. El cambio climático aumenta la frecuencia, la intensidad y la duración de las olas de calor. Solo les voy a dar algunos datos porque luego Jesús nos dará todos los detalles, ¿no? Pero seguro que recuerdan el duro verano de 2022, que se estima que hubo en España unas 4.700 muertes relacionadas con el exceso de temperaturas. La contaminación atmosférica está asociada a más de 31.000 muertes al año y también a tener en cuenta es que algo más de un 95% de la población respira aire contaminado. La lucha contra el cambio climático es el mayor reto probablemente para la salud pública, pero esto nos lo va a explicar Jesús en su intervención. Así que cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido aquí. Un poco engañadas porque ahí pone asma, alergia y patologías de primavera y yo os voy a hablar de cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias al Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza y a su Comisión de Medio Ambiente y Salud. Es importantísimo y es esencial que desde la salud se aborden los temas de medio ambiente. Y en este sentido yo creo que hay que felicitar al Colegio de Médicos de Zaragoza y a todos los colegios de médicos que a través de la Organización Médica Colegial están empezando a hacer un trabajo muy importante en materia de medio ambiente y salud, que necesita que se involucre toda la sociedad. Bueno, pues efectivamente yo os voy a hablar de cambio climático y quería contaros 5 ideas claves con una especie de transición a lo que contará Iñaki. Y de esas 5 ideas clave, unas van a estar en color rojo, son problemas, pero también algunas os las he puesto en verde para que desde el momento 1 seamos capaces un poco de pensar en la acción climática positiva, ¿no? Hoy mismo el director de AstraZeneca, en un artículo en The Guardian, decía esta frase y mucho más allá. Decía, la crisis climática es una crisis de salud pública, es una crisis de salud, y él se atrevía a decir, os hablo del director de AstraZeneca, que era una crisis peor que el COVID. Me ha llamado la atención esta frase que utilizamos muchos hace mucho, que justamente hoy se planteaba, ¿no? Ya en 2015, The Lancet pone en marcha la iniciativa de Lancet Countdown, una iniciativa en la que, basada en 45 indicadores, va analizando el impacto del cambio climático en la salud. Comienza en 2015 y en 2020 lanza ya como lema absoluto, después de muchos estudios, esta frase: la crisis climática es una crisis de salud. Afecta a la salud humana, como veremos ahora de forma directa e indirecta, y provoca mayores riesgos para la salud, sobre todo a las personas más vulnerables, que son las que menos han contribuido al problema. Hoy no hablaremos mucho de qué es el cambio climático. Creo que si surge en el debate lo haremos, pero creo que ya todas y todas hemos oído hablar de él y nos vamos a centrar en esto, ¿no? En 2015, Chris Day decía esto, que es muy interesante porque muchas veces pensamos, ¿el cambio climático provoca nuevas enfermedades? Pues no.
Lo que hace el cambio climático es que es capaz de, con los cambios que va a provocar, exacerbar, redistribuir, amplificar y resultar sinérgico con otras muchas enfermedades, ¿no? Entonces, el otro día alguien me decía, ¿pero el cambio climático crea enfermedades nuevas? No, pero cambia los patrones de muchas a las que nos enfrentamos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues es muy importante tener claro como la vía directa e indirecta. En primer lugar, afecta directamente a la mortalidad y a la morbilidad, es decir, a la enfermedad, a través de sus manifestaciones, como son olas de calor, más frecuentes, intensas, duraderas y precoces, absolutamente demostrado, o a través de fenómenos meteorológicos extremos. Habéis oído hoy decir, habréis visto en los medios, que nunca los océanos han estado tan calientes como están ahora. Es decir, hoy era el dato histórico de mayor temperatura de los océanos. Los océanos son los grandes absorbedores del calor del cambio climático. Eso implica que la maquinaria de los océanos, la maquinaria de evaporación, etcétera, hace que los fenómenos meteorológicos extremos estén mucho más alimentados. Por tanto, de una manera directa, si hay un incremento en la frecuencia de inundaciones o de sequías, como la actual situación, o hay más olas de calor, como lo que ha comentado Melania, el dato de este año de la estimación del exceso de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III, el cambio climático tiene una incidencia directa en la salud, pero también indirectamente, y esta es muy importante. Por una parte, cómo influyen los ecosistemas, de tal manera que provoca, por ejemplo, una redistribución de muchas de las enfermedades transmitidas por vectores, mosquitos, garrapatas, etcétera. Entonces, esto es una manera de actuar sobre los ecosistemas o también, por ejemplo, en la situación de sequía actual, en muchos lugares la calidad y la cantidad de agua disponible es menor. Pero también a través de los impactos sobre los sistemas sociales, ¿no? Reduciendo la seguridad alimentaria, por el empeoramiento de cosechas en muchos lugares del mundo o alterando la capacidad laboral. ¿Quién trabaja en Pakistán a 56 grados de temperatura? O en Sevilla a 45 o en Zaragoza a 43. Quiero decir que a través del impacto en los sistemas sociales, el cambio climático también puede provocar enfermedad y mortalidad. Y también en muchos lugares hace más vulnerables los sistemas de salud. Lanzo ideas generales, luego al debate podemos profundizar. En esta que no se ve, tenemos establecido el mapa de los impactos del cambio climático en la salud. En los cursos del IACS nos gusta hacer relaciones entre todo esto, ¿no? Y os las cuento muy deprisa. El aumento de la concentración de gases de invernadero, mayor acidificación de los océanos, mayores temperaturas medias y extremas, subida del nivel del mar, fusión de glaciares y casquetes polares, cambio en las precipitaciones, y eso tiene ya unos efectos directos, olas de calor, sequías, incendios forestales, acordaos del año 2022, inundaciones o impacto en otros contaminantes que se ven agravados por el cambio climático. Esos efectos directos inciden sobre otros indirectos, menor productividad agrícola ganadera, pesca, cambio en usos de la tierra, menor capacidad de trabajo físico, más concentración de contaminantes como el ozono troposférico o las partículas, mayor carga de alérgenos, etcétera, etcétera. Y son esos efectos indirectos los que se convierten en lo que llamamos en salud los determinantes de salud. Los determinantes son las causas de la salud y influyen en la seguridad alimentaria, hambre, pérdida de hogares e infraestructuras ante fenómenos extremos, pobreza, presión sobre sistemas sanitarios, migraciones, un factor muy importante del cambio climático, conflictos, vulnerabilidades diversas, que son las que acaban incidiendo en los impactos directos en salud, de mortalidad y morbilidad. A nivel planetario, porque estamos teniendo una visión planetaria, mayor desnutrición, malnutrición proteico-energética, más enfermedades cardiovasculares. Las olas de calor y la contaminación atmosférica tienen su principal punto de ataque en las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, lesiones y traumatismos, infecciosas transmitidas por agua o por vectores, etcétera, etcétera. Por tanto, este panorama, que está basado en la evidencia científica, este es un esquema ya solo para que lo veáis del CDC, en el que se va viendo todos esos impactos, pero, por ejemplo, fijaos en ecología de los vectores, que ya nos habla de incrementos de paludismo, dengue, encefalitis, chikungunya, virus del Nilo Occidental, o este documento de la OPS-OMS, en el que también cuenta un poquito lo mismo que os he contado, ¿no? Primer punto, la crisis climática es una crisis de salud pública. Si os vais de aquí hoy con esta idea, perfecto. Voy a volver a poner el móvil en marcha para ver el tiempo que llevo. Bueno, además, las personas más vulnerables son las que más se van a ver afectadas. Pero las vulnerabilidades son muchas. Aquí hemos puesto algunas. Desde las geográficas, los habitantes de esas islas que se van a ver inundadas por la subida del nivel del mar,
las zonas costeras, las zonas de montaña muy sensibles, las zonas polares, las zonas urbanas densamente pobladas, las zonas áridas, las zonas más pobres del planeta o la cuenca mediterránea, excepcionalmente vulnerable al cambio climático. Pero también las personas más pobres en cada sitio, los niños y las niñas especialmente, las mujeres en los países pobres, personas mayores, enfermos crónicos, personas con discapacidades o dependientes que ante una ola de calor tienen mucho más complicado tomar medidas, migrantes y refugiadas o trabajadores al aire libre. Por tanto, segundo punto en naranja, que estaba en la diapositiva, muy vulnerables. Pero, atención, la acción por el clima, todo lo que hagamos en este sentido, mitigación, es decir, reducir las emisiones y adaptación, porque no nos queda otra que adaptarnos a los impactos del cambio climático, pueden prevenir muchas enfermedades y muertes. Y muchos estudios lo dicen en ese sentido. Proteger el clima podría salvar millones de vidas. Cada décima de grado que consigamos que no se aumente de incremento de la temperatura global, ahorra vidas. ¿Qué otra ventaja tiene? Y es que todas las acciones por el medio ambiente y por el clima tienen importantes cobeneficios en salud. ¿Qué es esto de los cobeneficios? También tenemos aquí un mapa complejo. Pues que las acciones como más transporte activo a pie, más transporte en bici, transporte público colectivo no contaminante, renovables locales, más eficiencia energética, ahorro energético, rehabilitación de nuestras casas para que no muramos de frío en invierno y de calor en verano, infraestructura verde en la ciudad, todas esas acciones que son acciones de acción climática mejoran todos los determinantes ambientales de salud, reducción de la contaminación atmosférica, mejor calidad del aire, movilidad más segura, menor ruido ambiental, más actividad física, menor pobreza energética, mejores relaciones sociales en ciudades más amables, que acaban en cobeneficios directos en salud, menos accidentes de tráfico, menos mortalidad respiratoria, circulatoria, cerebrovascular, menor obesidad, menor diabetes. Por tanto, la acción climática tiene muchos cobeneficios en salud que conforman esta compleja red. Y luego, hoy que estamos aquí comunicando y hablando de comunicación y tenemos a una periodista en salud, pues es que queremos contaros que la visión, la acción climática y la comunicación desde el marco de salud, es decir, en vez de pensar en osos polares, pensar en nuestra salud, es mucho más eficaz. Ya lo decía The Lancet en 2015. Antes entendemos los problemas en salud que las toneladas de CO2. Antes entendemos las muertes por olas de calor que la desaparición del oso polar. Hay evidencia científica, han hecho estudios, por ejemplo, Nisbet o Ivonne Garralaga también lo dicen, que cuando las noticias sobre cambio climático se informan, se enmarcan en el marco de salud, promueve al menos mayor interés de las audiencias y seguramente más ganas de cambiar, ¿no? Boykov también los dice. O, por ejemplo, los estudios de percepción del cambio climático que hay en España, que estas cosas se hacen, cada vez vemos que la salud toma más importante. Como dice Caro Gil Pose, los mensajes de defensa sobre el clima y la salud son más efectivos cuando incluyen información sobre riesgos, soluciones y llamamiento normativo. Tenemos que hacer periodismo de soluciones, como dice ella. Bueno, estos son los aspectos claves. Y enlazo ya con una parte de alergias muy corta en el minuto que me queda, y es que el cambio climático, luego Iñaki me va a llevar la contraria, igual me rebate todo, y estará bien, porque yo de esto no soy persona experta y él sí. El cambio climático intensifica y prolonga la temporada de alergias, y parece que esto es así ya, ¿no? Hay una serie de mecanismos. El aumento de las temperaturas hace que se modifiquen los calendarios de floración. Tenemos mucho más tiempo de calor. También la mayor cantidad de CO2 en el ambiente provoca una mayor productividad vegetal. Podríamos hablar de ese tema más largo, pero eso puede llevar más polen. Por tanto, se alargan, se adelantan y duran más y con más intensidad las concentraciones de polen. Además, la contaminación atmosférica con la que convivimos tiene un efecto sinérgico y de refuerzo en las enfermedades alérgicas y en el asma, porque los contaminantes como las PM o los óxidos de nitrógeno son capaces de hacer, por una parte, que se expresen más las proteínas del polen, parece ser, y que haya más potencia en las reacciones inmunológicas, ¿no? Entonces, acordaos, en los medios urbanos con contaminación atmosférica seguramente tenemos un efecto amplificador y sinérgico, no hay que olvidarlo nunca. Y luego, bueno, recogiendo ya algunas cosas que ahora Iñaki nos contará más, pues bueno, hace la temporada más larga e intensa, llegan antes en primavera y dura hasta el otoño. En definitiva, pues dice que las temporadas de alergia más largas e intensas son una amenaza significativa para la salud humana derivada del cambio climático. Y por último, que lo cuento enseguida, todo esto, hace poco, pues este artículo de Maldito Clima, que se dedican un poco a eliminar fakes y noticias falsas, pues nos hacía un repaso muy grande de muchos autores y muchos artículos en los que venía a decir precisamente estas cuestiones que estamos diciendo, ¿no? Que el cambio climático estaría produciendo un empeoramiento
de este tipo de enfermedades, aunque hay otras hipótesis, como Iñaki nos va a contar ahora. Y por último, iba a venir mi jefe, pero no ha venido al final, pero tenía que poner esto del Ayuntamiento de Zaragoza, y es que tenéis el acceso en la web y en la aplicación Conecta Zaragoza a los niveles polínicos de la ciudad de Zaragoza, pues para que podáis conocerlos y con ayuda de vuestro alergólogo pues tomar medidas para una mejor salud. Y nada más, muchas gracias. Una de las consecuencias del cambio climático son, como decía Jesús, las variaciones en la polución del aire y en sus niveles de aeroalérgenos. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que la alergia será una epidemia no infecciosa del siglo XXI y que entre un 15 y un 25% de la población se verá afectada por ella. Y para ello está aquí el doctor Iñaki Pérez Camo, que nos va a hablar pues de alergias, de su evolución y del asma y de cómo lo están abordando desde las consultas. Bueno, muchas gracias. Jesús, no te voy a llevar la contraria, ¿eh? Bueno, muchas gracias al Colegio de Médicos, a Fundación Ibercaja por esta iniciativa, por contar conmigo personalmente. Gracias, Reyes, se nota que eres amiga y compañera, ¿eh? Y la verdad es que es un tema interesante, apasionante, con muchísimas dudas, preocupaciones, y que voy a tratar de dar, dada la limitación de tiempo, que voy a intentar respetar. Me avisas, me das un tirón de orejas, lo que haga falta, y pues hacer una visión global de por qué ha aumentado la alergia, qué expectativas tenemos, un poco pues hablar del calendario polínico de Zaragoza. Muchas gracias a todos los asistentes. Por supuesto, en vez de estar una tarde primaveral de Zaragoza, pues estar aquí y enlazando con la primavera, pues vamos allá. Vamos a ver, la primera descripción, haciendo historia, la primera descripción documentada es de hace más de 2 siglos. De 1819, John Bostock hace una descripción de la sintomatología, como podéis ver, que hace referencia a la que es la misma cronología año tras año, afectación conjuntival, afectación de síntomas nasales, y en su caso, y digo su caso porque parece que la descripción de un solo caso era de él mismo, pues también parecía asma bronquial y notaba cómo se asociaba. Fue, insisto, la primera publicación. Le costó nada más y nada menos que 10 años conseguir reclutar 28 pacientes más en toda Inglaterra. Y hizo algunas observaciones curiosas, como que afectaba a la clase social más alta, que había una mayor, digamos, afectación en la población de las ciudades, cuando era paradójico porque lo asociaba con algo de exposición al campo, ¿no? Bueno, el siguiente hito en la alergología fue Charles Blackley, que también en su propio brazo, al observar que la aspiración del polen de forma accidental le producía síntomas, pues se le ocurrió hacer una prueba con polen escarificando su propia piel. Esa fue la primera vez que se hizo una prueba cutánea, y que esas pruebas cutáneas siguen siendo la técnica de mayor rendimiento diagnóstico en nuestra especialidad. Bueno, fue considerado pues eso, que era de gente así como disposición delicada, lo de ser alergólogo, a veces hasta se presume de ser alergólogo, de ser alérgico, ¿no? Es de las pocas enfermedades de las que se presume. Bueno, y tan es así que, bueno, como era gente como posición acomodada, se puso de moda, pues atendiendo a los cambios de aires que recomendamos a veces los médicos, que dicen que cuando recomendamos un cambio de aires es que no sabemos qué hacer con el paciente. Pues funcionaban los cambios de aire cuando se iban a balnearios, a la playa, a la montaña, donde las concentraciones de polen eran mucho más bajas que en sus lugares de origen de residencia. Y ya que hemos hablado de epidemias, y a mí se me grabó la frase de cuando estaba acabando la especialidad, que la OMS decía que las enfermedades alérgicas iban a ser una de las epidemias del siglo XXI. Yo tenía otro concepto de epidemia, pensaba que era una enfermedad infecciosa, ya que estamos en el siglo XIX, pues la tuberculosis con sus tintes románticos reflejados en la ópera más representada de todos los tiempos. ¿Qué decir de la viruela, que llegó al siglo XIX con la
primera, o sea, con la vacuna recién estrenada. Dicen que Jenner es la persona que más vidas ha salvado de la humanidad. En esta imagen se puede adivinar cuál estaba vacunado y cuál no. Bueno, y llegamos, ¿qué epidemias tenemos? Entendido como epidemias no infecciosas, evidentemente, sino de un aumento inesperado de la prevalencia de determinadas enfermedades. Enfermedades degenerativas, inflamatorias, cáncer, patología cardiovascular, enfermedades alérgicas. Y quiero hacer aquí un paréntesis, porque estamos hablando a veces demasiado del primer mundo. A mí me sorprendió, preparando alguna charla, por ejemplo, saber que la tuberculosis hoy en día sigue siendo una de las 10 principales causas de muerte a nivel global. No es el primer mundo y quizás por eso van tan lentas las vacunas, una de ellas que se está desarrollando en Zaragoza y probablemente con mucho éxito. Otro dato que impactó: empezamos el siglo XXI con más de 500.000 muertes por sarampión, siendo que existe una vacuna altamente eficaz y que cuesta apenas 3 euros. Bueno, hecho este pequeño paréntesis, reflexión, ¿qué ha pasado para que de esos 28 casos en 10 años pues nos encontremos que tenemos en estimación 200.000 alérgicos en Aragón? Se habla de un 20, 25, 30% de la población que puede ser alérgica. Pues bueno, hay varias teorías. Cuando hay varias teorías es que ninguna es la buena, probablemente haya una concurrencia de causas. Las primeras ya las has nombrado espléndidamente, Jesús, de la contaminación. Efectivamente es así, parece que puede hacer un poco de gotera en las partículas. Se le ha dado muy poca importancia, yo creo, al aire. A lo mejor hay en el desarrollo de la preocupación de salud global, pues se ha hablado mucho de alimentos, de agua, de la salubridad del agua, pero es el momento de cuidar el aire. Por otra parte, hay estudios donde demuestran que el polen de árboles o de plantas que están cerca de carreteras expresan más proporción de proteínas alergénicas. ¿Qué pasa? Otra posibilidad, hay más polen, estamos expuestos pues, bueno, a árboles que no son propios de nuestra zona porque son de importación, podría ser, y los alergólogos nos inclinamos bastante por la teoría de la higiene que hemos dado en llamar. A ver, igual señalándolo aquí. Bueno, esta es la clave, por decirlo de una manera, del sistema inmunitario. Es una célula reguladora, una célula T, que podremos decir que es como el director de orquesta, el que dice qué toca cada uno. Entonces, como muchos fenómenos en el cuerpo humano, hace falta que haya un equilibrio entre la respuesta que diríamos T1, que básicamente es la que nos defiende de patógenos intracelulares, y la respuesta T2, que es una respuesta pensada, pues parece ser que para infección por parásitos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que quizás es uno de los precios que tenemos que pagar por el desarrollo socioeconómico del que gozamos, de que hay muchas menos enfermedades, en parte por el ambiente, vivimos entre algodones, hay antibióticos que enseguida pues, hacen frente a las infecciones por bacterias, y de tal manera que se produce un cambio, un switch en este equilibrio, y se deriva de forma preferente, se produce un balance inadecuado hacia la respuesta T2, de tal manera que se pone en marcha una respuesta de defensa en origen, pero que por su intensidad y por ser inapropiada la emprende contra partículas que son absolutamente inocuas para el cuerpo humano, como son los pólenes. Y la respuesta alérgica y todos los daños y la enfermedad alérgica es consecuencia de un daño autoinfligido por la liberación excesiva de mediadores de nuestras propias células inmunitarias. De forma muy básica, soy alergólogo y tengo que hablar de la IgE, que es la proteína que produce las reacciones alérgicas, esa desviación de la célula T hacia una respuesta T2 al final concluye en que se fabrican unos anticuerpos IgE, lo veis aquí, una especie de Y, que son específicas de cada alérgeno, y en el momento que se ha producido esa IgE específica, se une al mastocito, a la membrana del mastocito, y posteriores reexposiciones a ese alérgeno producirá una degranulación del mastocito, la liberación de mediadores, unos inmediatos, el más conocido, la histamina, y los antihistamínicos hemos oído todos hablar, pero a la vez se pone una respuesta más compleja que puede conducir a la cronicidad de la respuesta alérgica.
Bueno, hay dos estudios muy interesantes, además locales, uno muy local, hecho en Zaragoza, de ver cómo la estimulación de la respuesta T1, exponiendo en el primer caso a ratones de forma experimental, pues precisamente con la vacuna que está desarrollando el grupo del doctor Martín Montañés, por una exposición inhalada, pulmonar, eran capaces de revertir el asma que previamente habían establecido, habían provocado en esos ratoncitos de forma experimental. Revertir asma ya establecida simplemente estimulando la vía T1 de la inmunidad, haciéndole inhalar el bacilo de la tuberculosis modificado y atenuado. Otro estudio, también en España, y que pues, probablemente acabará yendo al mercado ya con la patente, con el registro que ahora se tiende a exigir a los tratamientos de vacunas, que consiste en la administración vía sublingual de un lisado de bacterias respiratorias en niños menores de 3 años. La respuesta era espectacular en cuanto a la disminución de los episodios de sibilancias. En algunos casos, hasta la remisión completa, en un estudio a doble ciego y publicado en lo que decía uno de mis adjuntos, la Biblia de los neumólogos. Es decir, que la estimulación artificial, entre comillas, de la vía T1, intentando restablecer el equilibrio entre las dos respuestas inmunitarias, podría ser una vía muy eficaz para tratar de forma inespecial todas las respuestas alérgicas. Bueno, otra de las cosas que hablaba de forma visionaria John Bostock era de la coexistencia de la asociación de rinitis y asma. Es importante recordarlo, ahora que está la medicina tan especializada, tendemos a trocear al paciente. ¿Tiene conjuntivitis? Al oftalmólogo. ¿Rinitis? Al otorrino. ¿Tiene asma? Al neumólogo. Pues no, ahí estamos los alergólogos, que tratamos de forma sistémica la enfermedad alérgica. La mayoría de los asmáticos tienen rinitis, muchos de los riníticos tienen asma. A veces el paciente consulta sobre lo que le preocupa, que no siempre es lo más importante. Cualquier paciente que tengamos que tiene síntomas de rinitis o de asma, tenemos que investigar sobre la posible coexistencia de la otra enfermedad. Y no solo eso, tiene trascendencias terapéuticas. Se ha demostrado que tratar la rinitis en pacientes con series muy amplias, como veis, que tratar la rinitis a un paciente con asma no solo le mejora la rinitis, sino que es capaz de mejorar sustancialmente y de forma significativa la evolución del asma. Y ahora vamos ya con el otro bloque, referido a que la referencia de John Bostock hablaba solo de junio. En Inglaterra la polinización de gramíneas es un poquito más tardía. Bueno, aquí se ve pues, que hay diferencias entre la España de costa, donde por la humedad, pues lógicamente hay unas concentraciones más bajas con respecto a la España de interior, y las Canarias pues siguen siendo las islas afortunadas, no solo en el clima, sino las concentraciones de polenes que son las más bajas de toda España. Bueno, vamos a desgranar muy someramente los pólenes que tenemos ahora en Zaragoza. Veis ahí destacando en amarillo el polen de plátano, que alcanza concentraciones que fácilmente superan los 1000 gramos por metro cúbico. Marzo, abril. Para poder apreciar mejor el resto de polens alergénicos, lo quitamos, ya sabemos que está allí, y el primero en aparecer no son las cupresáceas en color azul. Es un polen emergente, ha ido adquiriendo importancia en los últimos años. Yo cuando empecé la especialidad y cuando la acabé, ni se probaba. Hay el hueco que ha dejado el plátano, marzo-abril, y luego coexisten en el tiempo los polenes tradicionales, gramíneas, olivo, que en Zaragoza tiene una menor importancia proporcional que en otras zonas. Y ya por último, en gris, que alcanza la gráfica hasta agosto, pero que continúa hasta septiembre, la polinización de la salsola, la capitana, que es un polen pues, también emergente, propio de climas secos, con lo cual en Zaragoza existe desde hace mucho, junto con zonas como Lérida, Murcia, Almería, y que probablemente pues, va a ir a más. En ciudades donde ya la tenemos, pues se incrementará su importancia por la disminución de la pluviosidad, y en ciudades donde no es un problema, pues lo empezará a ser. Bueno, unas imágenes
Ciprés, arizónica son primos hermanos, el único que se diferencia en el color, da igual que sea alargado como el de los cementerios, que sea seto, emiten pólenes y de hecho es el árbol que más cantidad de polen emite por unidad. Es emergente, como he comentado. Imaginaos a alguien que viva en ese chalet estupendo que se vislumbra detrás del pedazo de seto de arizónicas, pues lo pasan muy mal. Ahí hay un componente local muy importante. Paciente con la arizónica lo pasa muy mal, hay que preguntar si vive o trabaja en una zona donde haya alta presencia de estos árboles. El plátano, que parece bastante estable en cuanto a la prevalencia de patología, es un árbol de importación, plátano de sombra, majestuoso, crece rápido, aguanta la contaminación, muy utilizado, y lo que antes pues ni se probaba, como ahora veremos en alguna imagen, pues ahora es una causa no desdeñable de patología alérgica. Las reinas de la alergia a polen, las gramíneas, ocupan la mayor parte proporcional de la superficie a nivel mundial y es la causa número 1 y en algunos casos hasta prácticamente la causa exclusiva de alergia estacional. El olivo, muy nuestro. Cuando uno es alérgico al olivo, no solo es al olivo, porque comparten identidad al 100% en el alergeno mayor. El jazmín, el aligustre, que hay bastantes en Zaragoza, el fresno, que no hay, aquí hay poco, pero en las zonas del norte, por reactividad cruzada, resulta que eres alérgico a un polen y te encuentras esa misma sustancia en otros polenes. Y bueno, la salsola, muy nuestra, se han hecho pues los estudios más importantes sobre salsola se han hecho en Zaragoza. Aquí la veis tan verde, en verano, soltando polen. Y aquí, pues bueno, como es una planta herbácea anual, pues cuando se queda seca, cuando muere, pues si llega el cierzo tan característico de nuestra ciudad, pues vemos estas imágenes que nos recuerda a las películas del oeste, que a veces es lo que empleamos para que el paciente identifique de qué planta estamos hablando. Los recuentos de pólenes pues son importantes. Hay una labor que viene desarrollando el Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergia, pues por ejemplo a la hora de planificar viajes podemos estudiar si uno tiene una alergia muy alta a alguno de los pólenes, pues ver en la ciudad que vamos a ir, pues cuál es el calendario de polinización, porque hay diferentes significativas. También lo hay a nivel europeo. Hay modelos de predicción con inteligencia artificial muy prometedores. Y bueno, voy a hablar de unos datos de Toledo. Se ve pues, bueno, el incremento en nuestros 25 años de la temperatura, ahí está. Un incremento menos marcado de las horas de insolación, disminución de las precipitaciones en este mismo periodo y la cantidad global de pólenes pues parece que va ligeramente al aumento. No sé si veis bien las cifras desde el final. Estos son 3 estudios que se han hecho por parte de la Sociedad Española de Alergia a nivel nacional con 3 puntos de corte, 1992, 2005, 2015. Por si no lo veis, pues en 92 el ciprés y el plátano, que hemos dicho la importancia que tiene, ni se testaban en general, que no fueron incluidos en el estudio. En el 2005, sí que veis aquí que ya empiezan a emerger las cupresáceas, pero veis como en 2 años han pasado del 9% al 23%, casi se han triplicado. Todos los pólenes en general aumentan. Evidentemente, si sumamos esta columna, nos sumará más de 100. Eso quiere decir, más de 100%, quiere decir que hay muchos pacientes que son alérgicos a más de un polen. Es lo que llamamos polisensibilización, que es un fenómeno creciente. De todo esto desconocemos desconocemos la mayoría del porqué. Nosotros somos más, pues bueno, interpretadores de a pie, de intentar recoger lo que está pasando y si es posible, contribuir al conocimiento de las causas que puedan justificar esto. Pues no sabemos, en el caso del plátano hemos estado conviviendo pues décadas y de repente pasa a ser alérgico. No tenemos explicación. Bueno, para el ciprés sí que hay una explicación y es que ahora en enero, febrero y marzo suele hacer mejores temperaturas de lo que hacía hace muchos años. Entonces eso favorece que el polen producido por las cupresáceas se desplace más y llegue más al centro de las ciudades. Bueno, esta tabla contiene mucha información. Vemos en general, bueno, referido a Aragón, que es lo que nos interesa para comunidades autónomas, pues cómo han aumentado todos los pólenes, pero especialmente, insisto, de las cupresáceas, el del
plátano parece que está bastante estable y veis que aquí, si os fijáis en lo de Aragón, se deduce que hay un mayor número de, o sea, que la sensibilización está más repartida, mientras que en comunidades autónomas como Andalucía, entre gramíneas y olivos siguen pinchando o cortando casi todo el bacalao, si me permiten la expresión. Y ya por penúltima diapositiva, describir así a bote pronto pues, algunos cambios, tendencias, y es que, en primer lugar, eso de que la alergia a polen será mayo y junio, eso se ha acabado. Hay polenes, uno puede enlazar perfectamente desde enero, febrero hasta septiembre, y los hay. El cupresáceo hay que darle el título de polen emergente, que ya hay datos de que los polenes de secano están adquiriendo importancia e irá a más. Cada vez hay más pacientes polisensibilizados. Por cuestión material de tiempo no daba tiempo a, permítame la redundancia, hablar de diagnóstico y tratamiento. ¿Qué hacemos con el polisensibilizador? Ahora tenemos una herramienta muy interesante, es el diagnóstico molecular. Ya no es decir, pues tiene alergia al polen en su totalidad, sino que somos capaces de detectar mediante analítica a qué alergeno molecular, que además nos va a diferenciar si está sensibilizado realmente a varios polenes o solo a uno de ellos, y además nos va a dar perfiles de respuesta. En función de qué molécula te haces alérgico, el comportamiento clínico puede ser diferente. Y que yo creo que ya llevamos tiempo luchando y se va consiguiendo que se reconozca el impacto en la calidad de vida de las enfermedades alérgicas. Bueno, y el futuro, madre mía, el futuro. Si no entendemos el presente como para hablar de futuro, cuando la preparaba, pues de repente me vino a la cabeza aquella película, El hombre que sabía demasiado. Nunca se sabe demasiado, nunca está de más el saber, y que cantaba Doris Day de forma encantadora aquella canción de ¿qué será, será? Y la contestación era un tanto determinista, del destino que estaba ahí, lo que sea será, no se puede predecir, mañana está un porvenir, lo que sea será, ya te llegará. Bueno, pues esto, algo parecido, por eso fue la asociación, fue la contestación de un experto internacional cuando en el simposium que sobre aerobiología y cambio climático organizó la Sociedad Española de Alergia hace ya unos años, y le preguntaron, ¿va a afectar el cambio climático a las enfermedades alérgicas por pólenes y cómo? Entonces contestó muy así firme, dijo, sí, va a afectar. ¿Cómo? No tengo ni idea. Entonces, eso el experto, con lo cual, es decir, tenemos muchas inseguridades, sabemos que va a afectar, pero no podemos saber cómo. Ahí estaremos nosotros para intentar detectar los cambios, tratar a los pacientes, abordar las nuevas patologías y que el desarrollo socioeconómico, que es el que nos ha llevado a esto, pues son efectos colaterales del estilo de vida que tenemos, pues yo creo que solo el desarrollo socioeconómico y la tecnología bien aplicada, el conocimiento, el saber y la ciencia es el que nos puede mejorar la vida y hacer frente a los nuevos retos. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Empezaría el turno de preguntas y os lanzo una pregunta para los dos. Decíamos al principio que el cambio climático puede ser o la lucha, ¿no?, contra el cambio climático puede ser el mayor reto para la salud. ¿Creéis que es así, Jesús? Yo tengo que contestar que sí. Evidentemente los retos en salud y en salud pública son enormes y son muy distintos, porque nosotras vivimos en el mundo privilegiado, donde tenemos acceso a un sistema sanitario con todos sus problemas, pero excelente, y nuestros determinantes de salud son muy buenos. Claro, si estamos pensando que 7 millones de personas mueren por mala calidad del aire, pero de esos 7, 4, o sea, aproximadamente la mitad, ¿no?, son por mala calidad del aire interior, porque en muchos lugares del planeta se cocina en lugares sin salida de humos, en cocinas que hacen que las mujeres y los niños que están en las casas tengan un impacto en salud enorme. Pues bueno, creo que tenemos muchos retos. O si 800 millones de personas están
pues bueno, sujetas a hambre en el mundo, o si 2.000 millones de personas no tienen saneamiento. O sea, ¿qué es lo que da más salud a una población? Beber agua limpia. O sea, este lujo que tenemos de abrir el grifo y que salga agua con la que no nos morimos es algo que deberíamos dar gracias cada día a alguien, ¿no? Entonces, los retos ambientales siguen siendo muy grandes a nivel planetario, aunque aquí sean distintos, ¿no? Y es cierto que el cambio climático, repito la idea, aunque no sabemos el futuro, pero tenemos mucha evidencia científica. Es decir, tú te lees The Lancet todos los días, y The Lancet Planetary Health, etcétera, y no hay más que artículos hablando de impactos en salud del cambio climático. O sea, es demoledor, ¿no? Por eso los colegios de médicos han dicho, hey, tenemos comisiones de medio ambiente y salud porque nos parece muy importante, ¿no? Entonces, creo que va a ser un reto enorme. Lo dejaremos para junio, que es cuando es la otra sesión de olas de calor, pero el tema del impacto de olas de calor, bueno, pues si la mortalidad estimada anual en España por olas de calor podía estar en torno a 1.200, 1.300 personas de exceso de mortalidad, este año pasado lo hemos triplicado de entrada, y siempre los públicos más vulnerables, y son las personas mayores. Los niños en nuestro medio no se mueren de impacto en calor porque tienen unas arterias muy elásticas, pero una persona mayor, por deshidratación, por fármacos, que sabéis que hay un montón de fármacos que en situaciones de calor y deshidratación pueden provocar problemas. Por tanto, yo sí que creo que tenemos muchos retos por el impacto del cambio climático a nivel planetario, y en nuestro medio más acomodado también tenemos algunos muy importantes. En los cursos que hacemos de temperaturas extremas y salud en el IACS, ¿no? Pues al final hacemos siempre un trabajo, el alumnado hace unos trabajos, y claro, te planteas cuestiones como una residencia de ancianos en una ola de calor, que no tenga aire acondicionado, o no se pueda apagar, o no se pueda poner de la manera adecuada. Pues es un lugar en el que un comedor que por la tarde le da el sol y se pone a una temperatura que el aire acondicionado no sabes qué hacer con él, tendremos que hacer cosas. Es decir, por ejemplo, el tema de temperaturas extremas en nuestro medio, a pesar de que hay cierto nivel de adaptación, si luego surge lo podemos hablar, es algo que tendremos que hacer. Por tanto, el cambio climático, y las enfermedades transmitidas por vectores, pues ya tenemos casos de dengue autóctono, ya tenemos un cambio, una modificación, una exacerbación, una redistribución de enfermedades que los sistemas de alerta y vigilancia sanitaria tendrán que tener en cuenta. Es decir, sí, nuestro sistema de salud pública tiene sistemas de alerta y vigilancia, va a tener también que ponerse las pilas en lo que tenga que ver con impactos del cambio climático, ¿no? Iñaki, ¿cómo ves tú desde la parte como clínico? A ver, nosotros tenemos una visión más particular, ¿no? de nuestra especialidad. Vemos todos esos cambios tremendos que hemos visto, de ser algo anecdótico a estar ya pues casi generalizado, casi la mitad de la población, exagerando un poquito. Estamos seguros de que ciertos cambios de hábitos de vida, del ambiente en el que nos movemos, incluyendo pues todo lo que es exposición a partículas, etcétera, pueden, y eso está muy demostrado, la mala evolución que condiciona del asma y que puede facilitar también su aparición, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, a nivel laboral se ve también, ¿no? Lo que no sabemos es cómo nos va a afectar, si de alguna forma nos podemos adelantar de alguna manera, de qué manera están influyendo los diferentes condicionantes sobre el aumento de la patología alérgica, no lo tenemos claro, ¿eh? No tenemos claro, y por eso tenemos un poco de susto, de miedo de lo que se nos puede venir encima, pero no sabemos por dónde nos va a venir y en qué medida, ¿no? Aunque sabemos que hay muchas incertidumbres, ¿no? Ante lo que tenemos claro es, y si uno ve los informativos todos los días, pues hoy era lo de los océanos, empieza a ocupar ya más espacio todo el tema de la falta de lluvias y lo que esto nos puede suponer. Jesús, hay una red de relaciones, ¿no? y de retos para abordar las soluciones tanto para la salud como para el planeta. ¿Qué te parece que es lo más urgente? Ya sé que esto es muy... Bueno, ojalá lo supieras, ¿no? Pero... Primero, muchas veces hablamos de salud y cambio climático. Sobre todo estamos hablando de enfermedad y cambio climático casi siempre. Sí. Y es un chip que tenemos que aprender a cambiar. Porque, pues nos interesa desde la salud pública hacer prevención, promoción de la salud, reforzar salud pública. Entonces, primero un chip... de un cambio de chip, porque cuando tú, hace poco en un artículo de Ciencias Sociales, ¿no? Pues se hacía
unos debates, el doctor Rodrigo Cano, ¿no? Y hacía un análisis y claro, la conclusión a la que llegamos es salud y cambio climático si solo hablamos de enfermedad y cambio climático, ¿no? Bueno, entonces por eso he metido esas dos diapos que estaban ya en verde, pero claro, me estás pidiendo soluciones al mayor reto socioambiental planetario, que es la crisis o la emergencia climática. Entonces, lo tenemos muy reciente de la semana pasada. Salió el informe de síntesis del IPCC. El IPCC, sabéis que es el organismo científico de la Organización Meteorológica Mundial y de las Naciones Unidas, que hace todos los informes sobre los impactos del cambio climático. Pues ha cerrado un ciclo son un montón de años y un montón de informes en los que colaboran miles de científicos y que se ponen de acuerdo en consensos para que se dice, por lo cual son siempre informes mucho menos graves de lo que son en realidad, porque como hay consenso, no se atreven a ponerlo más duro. Entonces salió el otro día el resumen, ¿vale? La semana pasada el resumen de un ciclo de un montón de años, que hasta 2030 no hay otro nuevo ciclo de informes. Bueno, pues allí lo que nos dice es que tenemos muy poco tiempo y que tenemos que actuar muy decididamente. Y eso incluye cambios sociales enormes que no sé si estamos dispuestos a asumir. Pues supone que reduzcamos el consumo, supone que pasemos a una generación de energía que aparte que sea mucho más eficiente y se reduzca, que no esté basada en combustibles fósiles. Hay muchos estudios científicos ya de los combustibles fósiles y su impacto en salud, a través del impacto climático, pero también del impacto en calidad del aire, ¿no? Que sabemos que es de los 12 millones de personas que mueren al año en el planeta por causas ambientales, que es el 24%, cuando se analiza la mortalidad a nivel planetario, la OMS, pues un 24% de la mortalidad es debida a determinantes ambientales de la salud a nivel planetario. Aquí es menos, pero es importante tenerlo en cuenta. Bueno, pues de esa mortalidad tan grande, una gran parte de esos 12 millones, 7 son por mala calidad del aire a nivel planetario, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí hay que hacer un esfuerzo para que las ciudades cambien totalmente. Pero que cambien es que se cierre el centro a los coches. Y así de claro, os lo digo. Ahora podéis tirarme tomates, gritarme. Fijaos, en el tema de calidad del aire es muy importante que hay unos niveles de la OMS. Los niveles de la legislación son más altos que los de la OMS. Primera cosa que tenemos que hacer es que se adecúen y bajen los niveles de obligación legal a los de la OMS. Pero es que, a noticia, resulta que el impacto en salud de la contaminación atmosférica, como dice Julio Díaz y Cristina Linares, es lineal y sin umbral inferior. Es decir, que en contaminación atmosférica nos interesa que se acerque lo más posible a cero, porque incluso por debajo de los niveles de la OMS, que son más bajos que los niveles de la legislación, hay impacto en salud. Todavía hay impacto en salud. Por tanto, tenemos que hacer un cambio en las ciudades brutal de movilidad, que sea una movilidad que no contamine y que no emita CO2, gases de efecto invernadero. Y esto tiene una complicación. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que echar el anzuelo de la salud, porque creo que nos interesa a todas y que somos más capaces de hacer transformaciones si pensamos que eso va a ser mejor para nuestros hijos, nuestras hijas y la gente con la que estamos. Entonces, no sé, las soluciones a la crisis climática no sé cuáles son, pero nos ha dicho el IPCC que son urgentes, que tenemos una ventana muy pequeña, que hay que adaptarse. La adaptación es clave porque ya hay impactos que no podemos evitar. Y luego, cada acción que consigamos y cada décima de grado que consigamos que no suba de los 2 grados, lo del 1,5, lamento decir aquí en público que es muy difícil de conseguir. Es muy difícil de conseguir, pero es que cada décima de grado supone muchos más impactos en salud. Por tanto, cada reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que consigamos reduciendo el impacto del sistema sanitario, que es el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta, son del sistema sanitario. El 8% de los países desarrollados, menos en otro. Pues cada tonelada de CO2 de menos que se emita es capital para proteger la salud. Iñaki, ¿cuántas veces has oído este año ya la frase esta de las alergias este año son muy malas? Llevamos mucho tiempo, esto no se pasa. No sé si es una frase hecha, como esto que siempre decimos todos los inviernos, ¿no? De la gripe este año es malísima. Pues no sé si esto es así o si realmente, bueno, pues debido a la situación que estamos viviendo, pues climatológica, os han llegado antes, o como tú decías, ¿no? Que ya no van a ser solo mayo o junio, ¿no? Va a suponer... La alarma llega todos los años, como las campanadas de Nochevieja, sí. ¿No? El que no sabemos es cuándo, es decir, sí que observamos así de a pie que las oscilaciones de temperatura son más intensas de lo que estamos acostumbrados a
a tener, ¿no? Y, por ejemplo, este año la eclosión llegó pues a primeros de marzo. Enero, febrero fue bastante frío y en vez de haber un aumento progresivo de temperatura, pues fue un boom, no sé qué temperaturas se llegaron a alcanzar, 20 y tantos altos. Y entonces esos días fue la eclosión, qué malo estoy, y luego como es algo muy abrupto, pues la verdad es que se percibe como con gran intensidad, ¿no? Hay gente que ya está preparada, pero hay incluso alérgicos que aun estando diagnosticados, aun estando con el tratamiento, pues lo olvidan. La primera, mi mujer, que lo da prisa y corriendo cuando lleva 1 o 2 días, ya, ¿no? El tratamiento, no sé qué, pónmelo. Entonces, que siempre a lo largo del periodo de polinizaciones, porque tenemos que hablar en plural, hay 1 o 2 momentos críticos en todas las primaveras, ¿no? El año pasado fue mayo, por ejemplo, pues febrero, marzo empezó a llover, bueno, marzo-abril creo recordar, que hubo bastante pluviosidad y entonces el polen de plátano pues prácticamente fue cero, no hubo apenas, la polinización de cupresáceas fue moderada y llegó, recordaréis, la gran ola de calor que empezó en mayo y que ya estuvo hasta septiembre. Entonces el mes de mayo fue muy malo para los pacientes por alergia a gramíneas. Entonces cada año tiene un comportamiento diferente, la cosecha es variable de un año a otro y bueno, el caso de las gramíneas va bastante parejo a la cosecha de cereales, al fin y al cabo los cereales son gramíneas, ¿no? Entonces, un año bueno para los agricultores, pues los alérgicos a gramíneas pues no están tan contentos, nunca llueve a gusto de todos. Ya. ¿Y os ha obligado esto a abordar el tema de otra manera en las consultas? ¿Os ha obligado a modificar pues si los pacientes van más o si vosotros mismos ya... Nosotros en especialidad trabajamos en general con agenda, ¿no? Los que están, digamos, de primera línea en el sistema sanitario y notan esa avalancha de pacientes alérgicos buscando tratamiento, solución, diagnóstico, es a nivel de medicina de atención primaria. Hombre, sí que se nota que ahí donde pongas un servicio de alergia se satura enseguida, ¿eh? Y si pones un alergólogo, enseguida va a hacer falta otro. La oferta también genera demanda y lo que es cierto es que cada vez el porcentaje de alérgicos, ya no solo de pólenes, sino de otras patologías alérgicas, pues va más y es una especialidad con unas necesidades asistenciales crecientes, ¿no? Porque no es un tratamiento para la persona que tiene alergia para siempre, ¿no? Normal, a veces tenéis que variar también esos tratamientos, ahora con más frecuencia. Sí, antes el tratamiento de la patología alérgica estacional se hacía como un poco sota caballo rey, solo eran gramíneas de olivo, de 15 de mayo a 15 de junio lo importante, entonces había una pauta muy recurrida, que era el decir, pues del 1 de mayo al 30 de junio tómese el tratamiento todos los días y ya está. Ahora no nos gusta hacerlo así, nos gusta más hacerlo a demanda, primero por lógica, y segundo porque estamos hablando de polinizaciones que si juntas una con otras te vas a 6 o 8 meses. Entonces tendemos a hacer tratamientos escalonados, que invertir un poquito de tiempo en explicárselo al paciente y vas a conseguir un uso mucho más eficiente de la medicación, mejores resultados. El paciente se va a sentir comprometido porque de alguna forma participa en las decisiones de tratamiento con arreglo a las instrucciones que le has dado. El incumplimiento en general en patologías alérgicas y en el asma es espectacular, ¿eh? De todas las enfermedades crónicas, en la que hay un mayor grado de incumplimiento por parte del paciente es en asma. Cumplen, así estadísticamente, una tercera parte solamente, ¿eh? ¿Y eso? ¿Y eso? Bueno, pues a ver, porque la hipertensión, el azúcar, tú no sabes cómo estás, se tiene asumido que te lo tienes que tomar, sí o sí, y en general se hace, los porcentajes de cumplimiento son muy altos. En el asma, el paciente nota los síntomas, ¿eh? Y el asma es muy oscilante en el tiempo, eso es la característica del asma. El cambio en la función pulmonar, ya sea espontáneamente o ya sea inducido por el tratamiento. Esa obstrucción bronquial que caracteriza el asma y que determinamos cuando hacemos la espirometría, la vemos y sirve para establecer el diagnóstico, pues se acompaña de síntomas. Entonces, el paciente, cuando no nota esos síntomas, dice, si estoy bien, no lo necesito. Luego, por otra parte, pues bueno, ya hay connotaciones propias de la condición humana, todos llevamos una especie de héroe antimedicamentos dentro, hay falsos temores también,
pensamos que nos podemos acostumbrar y cuando de verdad los necesitemos no nos hagan efecto. Luego, los medicamentos que controlan el asma, un grupo de ellos, los corticoides inhalados, no tienen un efecto inmediato, con lo cual no percibe la mejoría del paciente y son los que en general tienden a dejar de hacer. El salbutamol, la demanda, pues que es el que no te alivia en 5 minutos, ese no te preocupes que lo llevarán en el bolsillo siempre. Pero claro, el tratamiento de fondo es el tratamiento diario, no solo si hay síntomas. Decías, Jesús, que nos vamos a tener que adaptar, ¿no?, a todo lo que viene. A nivel personal, a lo mejor cada uno de nosotros, pero claro, esto llevará cambios también en la sociedad, ¿no?, en que a lo mejor a 45 grados no se puede trabajar en la calle, incluso, bueno, en la agricultura ya hace tiempo que se está trabajando o investigando de qué manera va a haber que cambiar a lo mejor ciclos de trabajo. ¿Esto, tú crees que estamos preparados o, no, ayer, o como ciudadanos estos sí? días salía un artículo también preguntando a varias personas expertas en el diario acerca hay 2 sectores que tienen un reto enorme. Uno es el de la construcción, que tendrá que cambiar horarios, adaptarse, es muy complicado. Por ejemplo, os voy a explicar una cosa de mi ayuntamiento, ¿no? Cuando se rompe una tubería de fibrocemento, el fibrocemento tiene amianto, en verano, y tienen que ir con los monos de protección total porque no se puede respirar ni una fibra de asbesto, pues imaginaos lo que es reparar una tubería de fibrocemento de urgencia, porque si no, no tenéis agua, a la hora que sea y con el calor que sea en el menor tiempo posible. Y tampoco puedes empezar muy pronto por la mañana porque la gente se queja del ruido. Entonces, bueno, esto es un ejemplo muy tonto y muy pintoresco, pero todo el trabajo en construcción y en agricultura se va a ver sometido a unas presiones de temperaturas excepcionales durante más tiempo que de entrada le tiene que obligar a cambiar los horarios. Ya sabéis, bueno, sabéis que de la mortalidad por calor solo una pequeña parte corresponde al golpe de calor, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en el año 2003, que fue la ola de calor que inició todo esto y donde hubo 70.000 muertos en Europa, 6.600 en España, solamente hubo, de esos 6.600 muertos de mortalidad atribuible al calor, solo 140 fueron por golpe de calor, que es ese desajuste absoluto en el que la gente se muere. Es decir, que gran parte de la mortalidad por calor es por agravamiento de enfermedades preexistentes. Esto lo cuento porque si no pensamos que los 4.700 muertos, que son una estimación estadística, por cierto, son debidos a golpes de calor. No, el golpe de calor es una especie de cúspide de la pirámide de la mortalidad global atribuible al calor. Bueno, pues va a haber que hacer algo en sectores como la agricultura y la construcción. Y luego a nivel social, pues en muchas ciudades está pasando algo que nos resulta extraño, pero están montando redes de refugios climáticos para el verano. El otro día salía la de Vitoria, 400 refugios climáticos. Barcelona tiene una red bastante desarrollada. Algunas pues no son son un poco postureo a veces, pero ¿de qué se trata? Es verdad que si hay poblaciones vulnerables al impacto del calor, se pueden crear algunos espacios más refrigerados. Pueden ser espacios públicos como bibliotecas, etcétera, o pueden ser espacios en Vitoria. Claro, Vitoria es Vitoria, no Zaragoza. En Vitoria la red de refugios climáticos es mixta, espacios de interior y zonas sombreadas y húmedas de parques en las que la temperatura no rebasa cierto umbral y en las que la población tiene que estar muy cerca de la casa de la gente, a menos de 200, 300 metros, pueda ir en casos en que haga mucho calor a tener un descanso. Bueno, aquí hay gente que en los días de ola de calor se subía al autobús circular a dar vueltas. Claro, que es un sitio con aire acondicionado. Bueno, aparte de que la adaptación a través del aire acondicionado tiene un gran consumo energético y habrá que darle una vuelta, lo que os quiero decir es que hay que establecer efectivamente mecanismos a nivel profesional y laboral, por una parte, y a nivel social, para ciertos impactos del cambio climático, prepararnos. En Zaragoza está a punto de aprobarse el plan de adaptación al cambio climático y en los planes de acción hay uno de los objetivos, pero está muy en abstracto todavía, es la creación de una red de refugios climáticos, que al final es una biblioteca que es que si vivo en San Pablo, en un cuarto sin ascensor arriba, se me pone la casa a 34 grados. Y eso tiene problemas en la salud. Y a lo mejor puedo estar en una biblioteca cercana en la que tengo agua, tengo temperatura un poco inferior y puedo pasar unas horas del día y puedo reducir parte del riesgo. Pues bueno, serían algunos mecanismos sociales y laborales que también habrá que poner en marcha como adaptación. Iñaki,
¿Se investiga suficiente o se está investigando sobre el tema de las alergias? Sí, sobre lo que sí, no sí. conocemos. Y luego también te quería preguntar por el tema de las vacunas, porque también se habla mucho, pero creo que sabemos poco, ¿no? sobre el tema de las vacunas para el tratamiento de enfermedades alérgicas. Sobre todas las enfermedades que afectan a mucha población, pues evidentemente hay intereses en investigar, porque el beneficio de sacar un producto que funcione va a tener un impacto económico, un retorno de inversión que dicen los economistas, pues muy importante, ¿no? Entonces, es un grupo de enfermedades que mueve intereses y, de hecho, los avances en fármacos pues han sido bastante importantes, hasta el punto de que en algunos casos han llegado a cambiar la historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, los inhaladores que antes decíamos, pues muchos asmas persistentes, moderadas, o un poco persistentes graves, pero que responden bien a la medicación, gracias a una maniobra tan sencilla como hacer un inhalador una vez por la mañana y una vez por la noche, cambia por completo su expectativa vital. El número de días libres de síntomas, el no tener que tener exacerbaciones que les obliguen a ir a urgencias o ingresar o tomar pautas de corticoides. Eso, por ejemplo, ya se ha notado un cambio muy importante. La historia natural del paciente asmático ha cambiado. Sí que es cierto que queda un perfil pequeñito de asmas graves, para los cuales ahora se está desarrollando, bueno, ya hay 4 o 5 biológicos ya comercializados, pues la nueva familia de medicamentos dirigidos a ese perfil que hasta ahora pues escapaba un poquito a la eficacia de los fármacos convencionales, ¿no? Sí que se investiga y se sigue investigando porque interesa. A lo mejor no tanto, ves que algunas patologías dentro de una especialidad quedan un poquito más huérfanas, porque la distribución de los recursos para investigación va condicionada al retorno de inversión, porque evidentemente quien investiga es alguien que se juega el dinero de los accionistas y quiere obtener unos resultados. En cuanto a las vacunas, pues es uno de los tratamientos más antiguos que existen para las enfermedades. La primera vacunación la hizo Nun en 1911, pues ha cumplido los 100 años sobradamente. Consiste, como todos sabéis, en inocular de forma creciente pues, aquella sustancia a la que eres alérgico. Funciona, lo que pasa es que no tanto como nos gustaría, es decir, consigue una atenuación, te convierte en una persona menos alérgica. Los estudios a doble ciego hablan de un 20-30% de disminución tanto del consumo de medicación como de la puntuación de síntomas. Es decir, si sumamos las dos, pues el efecto es más importante. ¿Y qué ocurre? Que es un tratamiento largo, costoso, en dos cosas que nunca sobran, que es en tiempo y dinero, porque están solo financiados parcialmente por el sistema sanitario. Entonces a mucha gente le echa para atrás, sobre todo que bueno, Zaragoza no es mal sitio para ser alérgico, todo se ha dicho de paso, porque las concentraciones que alcanzamos de los pólenes principales, gramíneas y olivo, son relativamente bajas por comparación con el resto de España continental. Tampoco hay mucho ácaro porque no hay mucha humedad en los sitios de costa, o sea que es buen sitio, ¿eh? Pero bueno, si la mayoría de los pacientes, lo cierto, no podría decir un porcentaje, pero la inmensa mayoría, no sé si el 80 o 90%, yo los controlo con medicación y están muy bien con su seguimiento, aprenden a manejar los medicamentos en función de la sintomatología, el caso de que sea demanda, o le convences de que lo haga a diario cuando así ha de ser. Y para ese 10% que a pesar de la medicación pues no está suficientemente controlado, está la posibilidad de la vacuna. Han mejorado, no se parecen en nada a las que había cuando yo empecé la especialidad, y eso que ya llevan 60 o 70 años, 80, ¿no? Más o menos, bueno, sí, de los años 90 ya llevaban el candelero, pero en los últimos años pues está habiendo muchas novedades, ligado un poquito a la purificación de los alérgenos. Antes la vacuna era polen, filtrado, purificado y estandarizado al inicio solamente en relación peso-volumen, luego ya se hizo una estandarización por la cantidad de proteína, luego ya estandarización biológica por la potencia de respuesta en los alérgicos, y ahora ya lo que se hace es medir exactamente la cantidad de proteína alergénica que va en el extracto, con lo cual son vacunas más seguras y más eficientes. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero tenemos tiempo para preguntas. No sé si alguien del público quiere preguntarles algo. ¿Alguno de ellos? Sí, un momentito que le traen el micrófono. Sí, ¿se oye? Quería preguntar si el asma
Hay muchas clasificaciones y cambiantes del asma. Luego eso significa que hay cosas que no entendemos y se nos escapan. Yo creo que la mejor clasificación del asma se hizo el siglo pasado, pero muy pasado, ¿eh? Y es el asma alérgica, es decir, aquel asma que está inducida, producida, mantenida por la exposición a alérgenos. Luego sí que es cierto que la cosa no es tan sencilla porque a veces se producen ya fenómenos crónicos inflamatorios. Eso lo vemos en el asma ocupacional. Gente que tiene asma por una sustancia que solo está en su medio de trabajo. Entonces, o bien se le cambia de puesto o bien no puede seguir trabajando con su correspondiente incapacidad. Esa persona ya no vuelve a estar expuesto a esa sustancia que inició el asma y que cada vez que se exponía empeoraba. Y sin embargo, muchos siguen teniendo asma. Luego está el otro asma, luego asma por alergia, pues ahí, evidentemente, por pólenes, por ácaros, por epitelios, por sustancias presentes en el medio laboral. Hay una diversidad muy amplia de alérgenos. En esos casos sí que es muy evidente cómo una persona la ves que está bien, les pones, pues porque hace falta diagnosticarlos, y en una prueba diagnóstica le hacemos una prueba de exposición bronquial de forma controlada, va inhalando aquello a lo que es alérgico y pasa de estar bien a producirse una obstrucción. Y además luego hay cambios inflamatorios. Eso hay especialistas que no lo hacen y el que siempre se está dispuesto a negar lo que no se entiende. Hay gente que sigue negando parcialmente la existencia del asma alérgico, ¿no? Luego está el otro grupo de asma, lo que se decía antes, asma intrínseca. Es un asma en el cual el estudio alergológico es negativo. Sí que es cierto que el tipo de inflamación, refiriéndonos por inflamación al moco que se produce en las vías respiratorias de esos pacientes con asma, era muy similar tanto en pacientes alérgicos como en pacientes no alérgicos. Y era un moco que estaba infiltrado por un tipo de glóbulos blancos de la sangre que se llaman eosinófilos. Es decir, que analizando el moco tú podías, por decirlo de una manera, saber si esa persona tenía asma o no, si había eosinófilos o no lo había, pero no podías distinguir si era un asma alérgica o no alérgica. Básicamente, esos son los dos tipos principales de asma. Y este asma no alérgica se inicia, ahora parece que empezamos a saber un poquito más de cómo se inicia esa vía de alteración inmunológica, que en un momento dado confluye con la alérgica, para luego al final que las manifestaciones clínicas, la inflamación del moco sea indistinguible y también la respuesta al tratamiento. La respuesta al tratamiento de corticoides inhalados, porque es el medicamento más utilizado, es la misma en la asma alérgica que no alérgica. Lo que pasa es que en la asma alérgica hay una oportunidad fundamental. Evidentemente, el tratamiento etiológico es el de elección en medicina. Si sabes a qué es alérgico un paciente con asma y tienes la oportunidad de que no se siga exponiendo a ese agente, pues ahí tienes la curación. Yo los únicos asmas que he visto una curación completa, entre comillas, aparte de alguno laboral, pues ha sido algún asma alérgica domiciliaria producida por los hámsters, ¿no? Porque a un gato o un perro se le coge mucho cariño y no sale del domicilio, antes saldrá alguien de la familia que el perro o el gato, y es normal, se les coge mucho cariño, pero los hámsters pues no generan mucha simpatía, mucho cariño. Entonces, algún caso espectacular de tener una capacidad pulmonar del 60% con un solo hámster, siendo que, me viene a la memoria un caso, no entraba en la habitación porque ya ella había notado algo, tenía un asma grave y era un solo hámster, insisto, no entraba en la habitación, fue diagnosticarle, decirle eres alérgica al hámster, llevarse una alegría, fuera hámster, además al día siguiente, no duran, 24 horas es la media duración de un hámster en domicilio después de diagnosticar una rinitis o un asma por hámster, y espectacular, en 3 meses estaba con la espirometría normalizada y sin tratamiento. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, habían dicho que Zaragoza era un buen lugar para los alérgicos. ¿Se dan pautas a los ayuntamientos a efecto de aquí el temible platanero, que lo tenemos en todo el centro? Y después otra pregunta. Se ha indicado que Zaragoza es bueno y Canarias también, pero unos lugares más accesibles, más cercanos, que si Jaca, Salou,
¿Serían mejores que Zaragoza para pasar esta temporada? Sí, el que se lo pueda permitir, por supuesto, y depende de que seas alérgico. Es decir, el alérgico a ácaros mejora cuando de Salou se viene a Zaragoza, empeora cuando va de fin de semana a la playa. El alérgico a polenes, pues si tiene la oportunidad en el periodo de polinización irse a una zona de costa va a estar mejor. Salvo que tenga la mala pata de ser alérgico al polen de palmera y se vaya a la zona de Alicante, Elche, pero vamos, en general, las zonas de costa hay menos concentraciones de polenes. De Jaca, vamos a ver, ahí no hay ningún estudio, nunca se ha puesto un colector para medir las concentraciones. Mi experiencia es que sabemos que cuanto más latitud la polinización va retrasada, pero yo veo pocos alérgicos a gramíneas que cuando van en julio, agosto a Jaca tengan un repunte importante de los síntomas. No sé si había otra pregunta. Sí, la de las pautas a ayuntamientos. Sí, bueno, No sé si yo sé que hubo una reunión en la cual yo no participé, igual puedes saber. Sí, creo que se llegó, corrígeme porque yo no participé en ese grupo, pero creo que se llegó al acuerdo de no plantar más árboles de los que se conoce que produzcan patología, ¿no? Entonces no sé si se está cumpliendo o no, porque a mí luego me dijo una vez hablando de rebote con un concejal, me dice, olvídate porque son árboles muy baratos y se van a seguir poniendo. Entonces, bueno, hasta ahí puedo leer. Muy bien. Bueno, pues esto no lo llevamos desde el Servicio de Medio Ambiente, sino que lo lleva el área de servicios públicos, que es parques, jardines e infraestructura verde. Pero, aparte de que en estos momentos hay un mapeado con GPS de cada árbol de la ciudad, lo cual es interesante, pues porque eso no se sabía antes, en los nuevos árboles que se plantan no se están plantando, por ejemplo, plátanos no se plantan hace mucho. El asunto es que es un árbol extraordinariamente extendido y que no los vamos a cortar a causa de la alergia, pero en las especies que se están plantando ahora, yo al menos, un poco leyendo las especies de las últimas plantaciones, no son ninguna de las que Iñaki nos ha dicho que son las que más impacto tienen las alergias. Es decir, tanto plátanos como cupresáceas no se están plantando demasiadas. Bueno, plátanos que yo sepa ninguno y cupresáceas tendría que mirarlo y consultarlo. Pero sí que se están plantando otras especies. Por ejemplo, ahora, te lo digo porque con las remodelaciones que están, ya sabéis, preelectorales, que hay muchas, pues por ejemplo, en muchas calles veréis árbol del amor, veréis, pues bueno, árboles que no son plátanos en ningún caso, que no son cipreses en la gran mayoría que yo haya visto. Entonces creo que en ese sentido se está teniendo en cuenta desde parques, jardines e infraestructura verde. Necesitaríamos más coordinación y mejor, no lo niego, pero yo creo que se está en la línea adecuada y no verás plantar plátanos ni cipreses que yo conozca en lo público. Otra cosa es que te hagas un seto de cipreses o que los cipreses de Arizona maravillosos del Parque Grande, pues no los cortas y que por mantenimiento, cuando se muere uno, si es una hilera de todo cipreses, se vuelve a poner un ciprés de Arizona. Eso es verdad, ¿vale? Entonces, en esos casos sí, pero en general creo que las nuevas ubicaciones se está teniendo en cuenta. Aquí delante tenemos una pregunta más. Allí. Para el doctor Pérez Camo, ha comentado antes de que cuando los inhaladores con corticoides no son efectivos, existe la posibilidad de otro tratamiento que está explorándose o que es un poco preliminar. Si podía desarrollar qué tipo de tratamiento es ese. Vamos a ver. Hay varias líneas. Lo primero es añadir al corticoide inhalado un broncodilatador de larga duración. Eso está escalonado en las guías, que son bastante parecidas entre ellas, pero curiosamente no iguales y con algunas diferencias de matiz importante. Pero vamos, los escalones son corticoide inhalado, si no es suficiente añadir un broncodilatador de larga duración, si no es suficiente aumentar la dosis de corticoide inhalado. Luego ya se puede introducir un tercer fármaco, que sería un broncodilatador pero por otra vía, un antagonista colinérgico, los LAMAs que se dicen, que actúan en otro receptor a nivel bronquial. Luego están también los receptores de
los antilecotrienos, el Montelukast, que es el único comercializado que hay ahora. Son tratamientos convencionales. Luego vamos a suponer que no hablamos de un asma alérgica, evidentemente. Por encima de esos tratamientos son los nuevos biológicos, que el primero que se aprobó fue el omalizumab, que lo que hacía era bloquear la IgE, es una anti-IgE, evidentemente era solamente para asma alérgica, si bien pues en casos desesperados se utilizaba por complacencia y conforme pues nos dio una especie de bofetada de realidad o una cura de humildad porque no mejoraba, es cierto, el asma alérgico, pero no en la medida que se esperaba y curiosamente donde fue estupendamente hasta el punto de conseguir remisiones completas en cuestión de días, era en una enfermedad que entendemos que no está medida por la IgE, que es la urticaria crónica. Bueno, pues gran sorpresa. Luego apareció en el mercado 2 medicamentos también biológicos que lo que hacen es inhibir la interleuquina 5. Es un mediador, es una citoquina, un transmisor de señales entre células, ¿no? Y la interleuquina 5 es muy importante en el reclutamiento, en la producción de los eosinófilos. Hemos hablado que es la célula princeps del asma bronquial. Entonces, esos medicamentos dirigidos contra la interleuquina 5 son bastante eficaces, tampoco consiguen la remisión, desgraciadamente, en todos los casos de asma grave, pero hay un porcentaje de mejoría significativo, entendiendo por tal la disminución pues son pacientes muy graves, lo que se mira es que no tengan que consumir corticoides y que no tengan crisis que les lleve a urgencias ni a ingresar. Luego también el último en aparecer en el mercado llevaba ya tiempo para la dermatitis atópica. Es el dupilumab, que lo que hace es bloquear el receptor de otras 2 interleuquinas, la interleuquina 4 y la interleuquina 13. Ese sirve tanto para asma alérgica, no alérgica. Y hay nuevos medicamentos que se están investigando, algunos ya comercializados en otros países, es decir, ahora se nos abre un abanico de posibilidades. Impresionante por un lado, por otro lado pues plantea el dilema de cuál elegir a veces. En la vida poder elegir es importante, pero elegir también supone implicación y elegir es renunciar. Y ahí pues la verdad es que son pacientes muy concretos con un alto impacto de la enfermedad sobre su calidad de vida y con un alto impacto también económico de los tratamientos, lo cual obliga a un uso racional, adecuado, consensuado. Son pacientes que necesitan una atención, un seguimiento muy concreto y se tiende a que sean unidades especializadas y en unidades interdisciplinares. Para terminar ya, porque tenemos que marcharnos, sí que me gustaría pediros que hicierais una valoración o que me dierais un titular. Es que a los periodistas nos gusta mucho esto de los titulares. Cada uno en vuestro ámbito de trabajo, sí que me gustaría saber qué es lo que más os preocupa por cerrar esta conferencia. Jesús. Pues me preocupa mucho que no sepamos afrontar con responsabilidad compartida, cada uno con la que tenga, administraciones, empresas, profesionales, ciudadanía, que no sepamos reaccionar frente a un problema gravísimo que es la crisis climática. Entonces, bueno, esta preocupación tiene que transformarse en preocupación, ¿vale? Hay que actuar y hay que hacer cosas. Entonces, me preocuparía que pasara esto, pero creo que tenemos que pasar a la preocupación y frente a la ecoansiedad, que sabéis que es algo de lo que se está hablando mucho ahora también, de las emociones que puede suscitar esto del cambio climático, mejor la rabia y la indignación que nos llevan a la acción que la tristeza. Bueno. Iñaki. Bueno, pues a mí lógicamente que los pacientes con patología alérgica estén bien atendidos, ¿no? Que haya los recursos suficientes, que haya implicación de todas las partes, ¿no? Por supuesto de los profesionales, de los alergólogos de a pie, que cada uno contribuimos a prestigiar nuestra especialidad, a ofertar nuestros servicios a nuestros compañeros, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una línea muy interesante que es la de desetiquetar a los pacientes supuestamente alérgicos a betalactámicos o buscar alternativas en el caso de que realmente lo sean y que durante un ingreso hospitalario se les pueda administrar un antibiótico betalactámico en un ingreso con
o por una infección grave. Es un reto, los resultados pueden ser muy buenos, pero por ejemplo nos encontramos con una carencia muy importante en Aragón. El hospital más grande de Aragón, el Miguel Servet, pues no tiene ningún alergólogo de plantilla, ¿eh? Entonces, si yo tuviera que pedir un deseo a los Reyes Magos, ahora lo están grabando, no sé si me tirarán de las orejas, pero como soy presidente de Aragón lo tengo que decir. Sí, antes a lo mejor parecía que nuestra presencia a nivel hospitalario no era tan importante, pero ahora con todos estos programas dentro del contexto de la política PROA, del uso racional de los antibióticos, ha adquirido gran importancia y antibióticos nuevos no hay, eso no renta investigar, así que esa sería mi primera petición. Muy bien, pues terminamos aquí. Muchas gracias a los dos por haber compartido vuestros conocimientos, por este rato de conversación aquí en el Patio de la Infanta. Y nada, ya ustedes les esperamos, como hemos dicho al principio, el 1 de junio. Vamos a hablar en la segunda sesión de este ciclo sobre calor extremo y los síndromes gastrointestinales de verano. Será a la misma hora, a las 7. Y bueno, pues no olviden que si cuidamos el planeta, también cuidamos nuestra salud. Muchas gracias por haber venido. Hasta la próxima. Construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.